Hola, que Dios te bendiga. Bienvenido a la lección número 2 de esta serie Santiago, una fe en acción. El tema el día de hoy es gozo en la prueba. La base bíblica es Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3. Dice lo siguiente: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia. Vamos a hacer una oración y poner este tiempo en manos de Dios. Señor, gracias por permitirnos seguir aprendiendo de tu palabra, seguir profundizando en el mensaje que tú tienes para nuestras vidas. Permite que el día de hoy este tema hable a nuestro corazón, que este tema nos dé fortaleza, y para aquellos que estamos atravesando problemas, desiertos, temporadas difíciles en la vida, tu palabra traiga esperanza, pero también nos rete a vivir con fe en medio de estos procesos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo afrontar las pruebas? Santiago, después de presentarse, después de decir que él está escribiendo a las 12 tribus en la dispersión, versículo 3 dice: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en las pruebas. Lo primero, entra de lleno, ¿no? Tengan gozo en las pruebas. La palabra griega que se traduce como pruebas es peirasmos, que sugiere una experiencia desagradable e imprevista. Las pruebas son esas dificultades de la vida, como las enfermedades físicas, los problemas económicos, las tensiones familiares, cuando te corren del trabajo, incluso situaciones de persecución o de opresión violenta. Estas pruebas son inesperadas. Nadie espera enfermarse, nadie espera meterse en un problema económico, nadie espera una tensión familiar. Nos golpean de repente, nos llegan de repente, nos pegan con fuerza, son desagradables, son dolorosas. Es una situación muy humana, porque todos enfrentamos pruebas. Los jóvenes se enfrentan pruebas, los adultos se enfrentan pruebas, los ancianos, los ricos, los pobres, las mujeres, los hombres, los guapos, los feos. Todo ser humano afronta pruebas dolorosas en algún momento de la vida. Yo no sé si en este momento quizás tú mismo estés pasando una prueba, una experiencia desagradable, imprevista, dolorosa. Pero ante esta experiencia humana tan común de las pruebas, lo que dice Santiago es como algo ilógico, porque él dice: en medio de las pruebas tengan sumo gozo, tengan profunda alegría, en medio de las pruebas estén alegres. O sea, ¿cómo? ¿Cómo si, pues por definición las pruebas son dolorosas, las pruebas son desagradables? ¿Cómo, Santiago, tú quieres que yo tenga gozo en medio de la prueba? Y es que humanamente hablando no se puede. Humanamente hablando no podemos gozarnos en los problemas, pero aquí entra en escena la fe. Los hijos de Dios entendemos que las pruebas de la vida no son situaciones caóticas, sin sentido, al azar. No es que Dios se volteó, se descuidó y pasó algo. Dios sigue teniendo el control. Y en este mundo caído, en este mundo donde hay dolor y sufrimiento, Dios tiene el control. Las pruebas son circunstancias que toda la humanidad va a pasar en esta vida en la tierra, pero que con la ayuda de Dios nos ayudan a crecer y ser maduros, nos hacen ser cada día más como Cristo. Las pruebas no son situaciones caóticas, son circunstancias que están bajo el control de Dios y que en su mano nos pueden ayudar a crecer. Por eso es que nos gozamos. Todo el mundo enfrenta pruebas, pero yo como hijo de Dios tengo la certeza de que esta prueba me va a ayudar. ¿Y cómo me ayuda? Santiago dice: sabiendo que la prueba de su fe
produce paciencia. Las pruebas producen paciencia. El comentario Mundo Hispano explica: así como el oro se prueba en el fuego y la parte probada es el oro purificado que queda, así también la fe, cuando es probada por las pruebas, produce paciencia. Es decir, los que trabajan el oro, para purificarlo lo meten en el fuego. La parte que sale de ese fuego es el oro ya puro, el oro puro. De la misma manera, cuando nuestra fe atraviesa el fuego de la prueba, lo que resulta es la paciencia. Paciencia es una palabra que traduce el griego upomone. Es importante porque de repente en nuestro idioma, en nuestro español actual, la palabra paciencia a veces puede tener connotaciones hasta negativas, ¿no? Todos hemos conocido a esa persona calmuda, pacienzuda, que parece que tiene atole en las venas. No es ese tipo de paciencia a la que se refiere aquí Santiago. El término griego upomone es definido por la Biblia Plenitud como constancia, perseverancia, firmeza, sufrimiento con paciencia. Describe la capacidad de continuar de pie bajo circunstancias difíciles, con la entereza de quien resiste activamente ante los inconvenientes y fracaso. La paciencia es la constancia, firmeza. Me encanta esta descripción. La capacidad de continuar de pie bajo situaciones difíciles con entereza. La capacidad de permanecer de pie cuando el mundo se nos desmorona. La capacidad de estar firmes, de estar fuertes, de tener valor, de tener fe, de poder persistir y permanecer aún en medio del dolor. Hay personas que ante una prueba, ante un dolor, ante una pérdida, se vienen abajo, su vida se viene abajo, se dejan caer, se sumen en la depresión, en la conmiseración. Pero para el cristiano, la prueba le da la capacidad de continuar de pie. La paciencia es desarrollada por Dios en nosotros cuando atravesamos las pruebas. Y a nadie, honestamente a nadie nos gusta atravesar dificultades. Quisiéramos que la vida fuera todo tranquilidad, felicidad y alegría. A nadie nos gusta atravesar dificultades, pero es increíble saber que nos hace más fuertes, resilientes, firmes. Que las pruebas nos ayudan a desarrollar una constancia activa, un poder perdurable y una determinación en la adversidad. ¿Sabes? La vida humana es una vida hermosa, una vida valiosa, maravillosa, ver el amanecer, estar con la familia, respirar. La vida es hermosa, pero la vida también tiene dificultades. En esta vida humana enfrentaremos desengaños, enfermedades, pérdida. Si no tuviéramos paciencia, upomone, a cada rato estaríamos desanimados, a cada rato nos vendríamos abajo, estaríamos sumidos en la depresión, en la tristeza. Lo que nos da fuerza es atravesar esos procesos. Qué interesante. La manera de desarrollar fuerza, paciencia, perseverancia ante los embates de esta vida humana es tomar la mano de Dios y atravesar esos desiertos, esas pruebas con fe, con gozo y con alegría. Yo sé que las pruebas que hemos atravesado en la vida nos han hecho crecer y ser fuertes. Nos han ayudado a madurar, a pensar diferente. Yo quiero que pienses una experiencia difícil que te tocó vivir, una prueba difícil, ya sea familiar, económica, de salud, que te ayudó a crecer. Una experiencia donde tu fe creció en medio de la prueba. Compartan como grupo.
podemos tener gozo en las pruebas porque sabemos que Dios está con nosotros, que las situaciones difíciles no son cuestiones caóticas al azar. Sabemos que Dios tiene el control y que en medio de ese proceso difícil que todo ser humano va a vivir aquí en la tierra, Dios está con nosotros y está forjando nuestro carácter. Pero Santiago hace una aclaración importante: mas tenga la paciencia su obra completa. Es que a veces en medio de la prueba nos desesperamos. Queremos que la crisis termine rápido, que todo se resuelva rápido. Le decimos: Dios, ayúdame y ayúdame ya, porque ya no quiero estar sufriendo, ya no quiero estar batallando. Señor, interven ya. Haríamos lo que fuera con tal de abreviar ese periodo de dolor, de sufrimiento. Haríamos lo posible, ¿no?, para cortar, obviamente, pero Santiago nos dice que no apuremos a la paciencia. No pongamos trabas al trato de Dios con nuestro carácter. En medio de la prueba Dios trata, Dios moldea, Dios forja nuestro carácter, nuestra resistencia, nuestra fe. No hay que poner trabas a lo que Dios está trabajando en nosotros. Hendriksen nos recomienda: no interfieras con el plan de Dios para tu vida. Hace un momento platicábamos, las pruebas nos ayudaron a crecer. Esa situación difícil que viví hace años, que no entendía, que me dolía, ahora, después del tiempo, puedo voltear y ver que me ayudó a crecer, que me ayudó a madurar, que me dio fuerza, que me dio paciencia. No interfieras con el plan de Dios para tu vida. Deja que Dios tome el control. Y claro, podemos pedirle a Dios ayuda: ayúdame, Señor, y no te tardes. Pero dejemos que Dios obre lo que quiere obrar con nosotros. Persevera durante tus dificultades para que la obra que Dios ha comenzado en ti sea llevada a su culminación. ¿Cuál es esa obra? ¿Qué es lo que Dios está tratando con nosotros? Mas tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. En la prueba Dios nos hace perfectos y cabales. Perfectos quiere decir maduros. Las pruebas nos hacen ser más maduros. Cabales significa estar completo, que no nos falten cosas, que no carezcamos de cosas. Es decir, ser cada día más como Cristo. Las pruebas nos ayudan a ser cada día más como Cristo. Pero no es fácil. Segunda pregunta: ¿por qué crees que es tan difícil poder ser pacientes en medio de las pruebas? Comenten como grupo. Todo ser humano enfrenta pruebas. En esta vida en la tierra, todos estaremos enfrentando estas situaciones dolorosas y difíciles, repentinas. Todos. La diferencia está cómo lo afrontamos. Con una sensación de victimismo, con los brazos caídos, me sumo en la miseria, dejo que la depresión me ahogue, el rencor, el resentimiento. O por otro lado, miro al cielo y en medio del dolor pongo mi fe en Dios, que Él tiene el control. Que esta situación dolorosa que yo no entiendo ahora está produciendo algo en mi vida, está ayudándome a crecer, está dándome paciencia, me está haciendo más como Cristo. Que el dolor en Dios no es un sinsentido. Que el dolor que todo humano experimenta en Dios tiene propósitos. Vale la pena resistir las pruebas. Pero William MacDonald nos recuerda que no tenemos que hacer frente a los problemas de la vida con nuestra propia sabiduría. Si somos honestos, cuando nos golpean las pruebas no siempre sabemos cómo reaccionar. No siempre sabemos cómo actuar. No sabemos qué actitud tomar, qué decisiones, cuando es una situación familiar, económica, ante una enfermedad, no sabemos qué hacer. Y a veces tomamos muy malas decisiones en el fragor de la prueba
porque nos falta sabiduría. Por eso Santiago dice que al afrontar las pruebas, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Hay que pedirle a Dios que nos dé sabiduría. La sabiduría es aplicar bien lo que uno sabe a lo que uno hace, a fin de lograr vivir bien. Lo que yo sé, lo que he aprendido en la Biblia, lo que Dios me habla a través de su palabra, lo tengo que llevar a la práctica. Que Dios me ayude a tener esa sabiduría para vivir bien. Y sobre todo en las pruebas. Señor, ayúdame en este momento de caos a aplicar correctamente lo que he aprendido a lo largo de la vida, para atravesar este desierto de la mejor manera. Está relacionada la sabiduría con entender los propósitos, entender el plan de Dios, tener la determinación de vivir de acuerdo a los propósitos de Dios. Entonces, una clave para afrontar mejor las pruebas que la vida nos presenta es tener sabiduría. Necesitamos pedirle a Dios sabiduría. Si estás en una prueba, dile: Señor, dame sabiduría para afrontar esta situación. Pero, versículo 6 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento, echada de una parte a otra. No piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Pidámosle sabiduría a Dios, pero con fe, sin dudar. Dios, estoy en una prueba, dame sabiduría para atravesarla de la mejor manera. Este mensaje de Santiago entonces es para nosotros. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos aplicar lo que Santiago nos enseña? Primero, seamos agradecidos. Es bien fácil decirle a Dios gracias cuando las cosas están bien. Cuando nos ascienden en el trabajo, cuando gana el campeonato nuestro equipo favorito. Es bien fácil decirle a Dios cuando la vida nos sonríe. El verdadero reto es mantener ese corazón agradecido en las pruebas, en medio de la dificultad, en medio de la enfermedad, en medio de la crisis económica, en medio de las lágrimas, decirle a Dios gracias. Y sabes, no se trata de decirle: Dios, gracias porque estoy enfermo. Dios, gracias porque no tengo dinero. A lo mejor no, ¿verdad? Porque, pues honestamente, no sería ni siquiera sincero. Pero sí, a pesar de y en medio de la prueba, decirle gracias. Señor, en medio de esta enfermedad, te doy gracias porque eres bueno. En medio de esta crisis, gracias. A pesar de este problema, gracias, porque tú sigues siendo bueno, porque tú sigues siendo fiel. Primera de Tesalonicenses 5:18 nos enseña: den gracias a Dios en toda situación, en toda, en las buenas, en las malas, en las risas, en las alegrías, en los éxitos, en los fracasos. Dios, gracias. Gracias. Segundo, confiemos que Dios está obrando. Las pruebas son duras, son difíciles, son como una nube oscura que nos rodea, ¿verdad? Un desierto difícil que atravesar. Pero no permitamos que esas nubes oscuras nos impidan ver la grandeza y el poder de Dios. Porque aún en medio de las peores situaciones, Dios tiene el control y sigue obrando su perfecta voluntad. Aún en medio de la enfermedad, si prestamos atención, si miramos con fe, vamos a ver a Dios obrando, abriendo puertas, teniendo cuidado de nosotros. Aún en medio de la crisis, aún en medio del desierto más difícil, está la mano de Dios. Cuando Israel estaba en el desierto difícil, en el desierto complicado, Dios proveía agua, Dios cuidaba su ropa, Dios les daba maná del cielo. En medio de los desiertos, en medio de las pruebas, Dios sigue obrando. Tenemos que confiar, sí, las pruebas duelen, sí, los desiertos duelen, pero aún ahí Dios sigue obrando. Recuerda la promesa de Romanos 8:28. Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman.
Todas las cosas que atravesamos en la vida, al final nos ayudarán para bien. Quizás en el momento no entendemos, quizás en el momento nos desesperamos, pero confiemos que Dios está obrando y que esa situación, esa prueba nos ayudará para bien. Número 3, no desesperemos. Todos quisiéramos pasar las pruebas y dificultades de la vida lo más rápido. Entiendo que son parte de la vida, entiendo que me ayudan a crecer. Dios, que pase rápido, un ratito y ya. Eso quisiéramos todos. Pero no olvidemos que en medio del desierto Dios está formando nuestro carácter y trabajando con nosotros. Como decía el escritor que leíamos hace un momento, no interfieras con el plan de Dios para tu vida. Dios está trabajando en el desierto contigo, no interfieras, no nos pongamos rebeldes y necios, dejemos que Dios haga lo que Él quiere hacer, confiemos, Él tiene el control. Por último, pidamos ayuda y también sabiduría. ¿Sabes? Aunque tenemos que aprender a ser pacientes en medio de la prueba, eso no quiere decir que no podamos pedir ayuda. Claro que puedes decirle, Señor, ayúdame, Señor, sáname, Señor, bendice a mi familia, Señor, bendice a mis hijos, Señor, bendice a mi economía, rescátame. La Biblia nos enseña a clamar por rescate, por la ayuda de Dios en momentos de angustia. Salmo 118, versículo 5 dice, desde la angustia clamé a Jehová y Él me respondió. Desde los momentos de desierto, desde lo profundo de la prueba, puedo clamar y decirle, Dios, ayúdame. Pide ayuda, puedes hacerlo, confiando que Dios tiene el control del tiempo, confiando que Él está obrando contigo, pero también podemos decirle, Señor, ayúdame porque no puedo en esta prueba. Pero no solo pidamos que nos saque de la prueba, también pidamos que nos dé sabiduría para atravesarla de la mejor manera posible y que en medio de la prueba podamos verlo. Señor, ayúdame en esta enfermedad, sáname de esta enfermedad. Pero ayúdame a atravesarla de la mejor manera. Ayúdame a ver tu mano obrando. Ayúdame a conocerte en medio de la prueba. Pide ayuda, pero también sabiduría. 4 formas en las que podemos aplicar lo que Santiago nos enseña, pero no son todas. Quisiera que ahora como grupo de vida o ahí en tu casa puedan dialogar. ¿Qué más podemos hacer para afrontar las pruebas de la vida de una mejor manera? Quiero terminar esta clase haciendo una oración para que Dios nos ayude, que esta palabra sea de bendición y de una manera muy especial. Si estás atravesando una prueba, ojalá que este mensaje que Dios nos trajo por medio de Santiago hable a nuestra vida y nos ayude a tener fe y confianza. Señor Dios, gracias por este mensaje, por esta palabra tan pertinente. Las pruebas son una experiencia humana que todos atravesamos y vivimos. Todos enfrentamos situaciones de dolor, de desespero, de tristeza, de enfermedad, situaciones caóticas, imprevistas, dolorosas. Pero tenemos una gran diferencia con el resto de la humanidad y es que te tenemos a ti. No estamos solos al atravesar las pruebas. Dios, tú estás con nosotros y eso cambia por completo la situación. No atravesamos las pruebas solos, no son situaciones caóticas sin sentido, tú tienes el control y aún en medio de estas pruebas dolorosas, tú estás obrando en nuestra vida. Señor, para quienes estamos atravesando situaciones difíciles, ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a confiar en tus propósitos, a saber que aún en medio de esta situación tú estás con nosotros, pero tú también estás obrando. Tú estás obrando en nuestro carácter, estás obrando en nuestra vida, que estas situaciones tienen un propósito. Ayúdanos a confiar que tú tienes el control sobre todo. Ayúdanos a creer que tú ayudarás, que las cosas ayudarán para bien. Ayúdanos a poner nuestra fe en ti.
Ayúdanos a tener sabiduría para atravesar estas pruebas. Danos sabiduría para tomar las decisiones correctas en medio del desierto. Danos sabiduría para aprender de estas situaciones. Señor, que la palabra que Santiago nos da nos ayude a afrontar de una mejor manera las pruebas. No con la desesperación, con la conmiseración, sino con el gozo y la alegría que solo pueden darnos la fe firme que tenemos en un Dios poderoso, bueno y fiel que nos ama. Te lo pido, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén.